de hoy vamos a desarrollar dentro de los programas de la ENAM una revisión sobre preguntas de los exámenes acertados de TRICE. Entonces, en primer lugar, vamos a ir desarrollando lo que se conoce como fecundación, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que la fecundación es la unión entre el espermatozoide y el ovocito para restablecer el número cromosómico diploide, ya que cada óvulo o espermatozoide tiene un número haploide. Esto viene desde la época embrionaria, en que nosotros sabemos que las ovogonias van a quedar detenidas durante la primera división meiótica en el estadio de dictioteno. Luego, al venir la ovulación, se va a restablecer esta primera división meiótica, expulsándose el primer ovocito y el primer corpúsculo polar. Este primer ovocito primario, va a estar rodeado de un cúmulo de células granulosas conocidas como el cúmulo óforo, aproximadamente de 10.000 a 20.000 células. La capa más interna de este cúmulo óforo, o conocido como corona radiada, va a estar en contacto con el ovocito a través de una capa de mucopolisacárido llamada zona pelúcida. Ahora, ¿por qué es importante esta zona pelúcida? Ya que al migrar los espermatozoides eyaculados en el fondo vaginal, durante la relación sexual, aproximadamente unos 300 millones de espermatozoides, estos van a empezar a presentar un proceso de migración, siendo de dos tipos, una rápida en minutos o una lenta, que va a ser desde las criptas cervicales, ¿no?, que puede ser por varios días. Es necesario para que el espermatozoide tenga capacidad fecundante que reciba un fenómeno llamado de capacitación. Una vez que estos espermatozoides, a través de su migración de la cavidad endometrial y las trompas hasta encontrar en la zona de la ámpula el ovocito, van a por estímulo de receptores de la zona pelúcida, así como también de las células de la corona radiada, van a presentar lo que se llama la reacción acrosomal, con la liberación de muchas enzimas, entre las más principales está la hialuronidasa y la cocina, que va a permitir la migración del espermatozoide a través de la corona radiada y de la zona pelúcida hasta ponerse en contacto con el ovocito, permitiendo la penetración de la cabeza del espermatozoide con su núcleo para entrar en contacto con el pronúcleo femenino. Una vez que se ha producido la penetración del espermatozoide dentro del ovocito, se va a reiniciar la segunda división meiótica, estableciéndose el pronúcleo femenino y la expulsión del segundo cuerpo polar, conformando la unión de ambos pronúcleos, el núcleo del cigoto, el cual va a empezar a presentar fenómenos de división y diferenciación, formando los días siguientes blástulas y mórulas hasta llegar a la cavidad endometrial en el estadio de blastocisto, estableciéndose la anidación al quinto o noveno día del posovulatorio. Este fenómeno de la fecundación en la especie humana no puede ser indefinidamente duradero, tiene una duración determinada por la viabilidad del ovocito que se ha expulsado durante la ovulación, de tal manera que este ovocito va a tener una capacidad fecundante que se ha establecido en aproximadamente de 12 a 24 horas en la especie humana, variando en las diferentes especies. Entonces, en la pregunta ¿en cuánto tiempo se produce el proceso de fecundación?, está referido a la viabilidad del ovocito.
según esta pregunta. Entonces la respuesta sería la B. Vamos más allá y interesamos a lo que es el control prenatal. Y el control prenatal viene a ser más que la atención sistemática y periódica que se otorga a la embarazada con el objetivo de controlar el desarrollo fisiológico de la gestación, prevenir complicaciones y detectar patología concomitante, o sea, establecer el riesgo obstétrico. Asimismo, durante este control prenatal se va a preparar física y psicológicamente a la gestante para su parto y también para el cuidado de su hijo. Este control prenatal se debe hacer desde el inicio de la gestación, ¿no? Estableciéndose como rutina un adecuado control prenatal en forma mensual hasta el 6º mes del embarazo. Después cada 2 a 3 semanas durante el 7º y 8º mes. Y luego el 9º mes, las 36 semanas, en forma semanal, hasta el parto. Asimismo, durante este control prenatal vamos a determinar cómo se va desarrollando el feto. Y nos vamos a valer de exámenes clínicos, exámenes de laboratorio, ayudas de imágenes para ver cómo instrumentos como el monitoreo electrónico para ver cómo se va desarrollando la gestación. En cuanto al examen clínico, nos vamos a valer de la palpación, siendo muy conocidas las famosas maniobras de Leopold, que tiene como objetivo comprobar la forma y el volumen del útero, reconocer la elasticidad, contractibilidad y estabilidad del útero, ubicar el útero en relación a orientación y posición del feto, determinar la cantidad de líquido amniótico, evidenciar y objetivar los movimientos fetales, estimar el grado de encajamiento del feto y evaluar elementos de la estática fetal. Entonces, para esto nos valemos de las 4 maniobras de Leopold. La primera maniobra precisa la altura uterina, el polo, sobre todo el polo que ocupa el fondo uterino, determinándose por las características propias. O sea, si el fondo uterino está ocupado por la pelvis del feto, se va a sentir un polo blando, irregular, poco desplazable. En cambio, si fuera la cabeza la que estuviera en el fondo uterino, se va a sentir una tumoración dura, redonda, móvil. Entonces, para eso palpamos con las palmas de la mano el fondo uterino, tratando de reconocer las estructuras subyacentes. En la segunda maniobra de Leopold vamos a precisar la situación y el dorso del feto, estableciendo la relación que existe entre el dorso del feto con los flancos maternos, tratando de palpar la columna o espalda del feto, que se va a palpar como un polo o el dorso del feto en forma regular, duro. En cambio, la zona ventral del feto estaría ocupada por protuberancias correspondientes a las extremidades en forma irregular, determinándonos la posición del feto si estuviera en derecha, izquierda, o también, en su dado el caso, en forma transversa. La tercera maniobra precisa palpar el fondo inferior de la presentación entre el pulgar y el dedo medio de la mano. Esto nos va a permitir confirmar la presentación del feto, ¿no? Ya que si tenemos una zona dura, redonda, móvil, ¿no? En algunos casos, si es que no estuviera encajada, determinando la presentación cefálica. En cambio, si fuera irregular, amplia, poco móvil, sería la parte pélvica. La cuarta maniobra ayuda a corroborar los signos anteriores,
pero fundamentalmente determinar el grado de flexión de la cabeza y el encajamiento también de esta, de tal manera que al tratar de poner ambas manos sobre el pubis, ¿no? Vamos a ver que una se va a desplazar más que la otra, de tal manera que la parte que está más desplazada hacia el pubis o hacia la zona inferior va a corresponder a la zona occipital del feto, y la parte que se queda más superior, no, va a ser la parte de la cara fetal o de la frente. En cambio, si vemos que ambas manos están de igual descenso, nos haría sospechar de una deflexión o una presentación de cara, ¿no? Asimismo, si los pulpejos de los dedos pueden entrar en la cavidad pélvica, nos van a hablar de que si la presentación no está encajada. En cambio, si no pudieran entrar los pulpejos de los dedos dentro de la cavidad a través del abdomen, nos estaría hablando de una presentación que está encajada. Entonces, a la pregunta 1, ¿no? ¿Cuál de las maniobras de Leopold sirve para determinar la presentación del feto? Entonces dijimos que la presentación la determinamos mediante la palpación del polo inferior entre el pulgar y el dedo medio, ¿no? Haciendo un peloteo, y esta corresponde a la tercera maniobra de Leopold.